chicos, chicas, llegamos al último capítulo de nuestra serie sobre reproducción. Hoy en Ecos de un cuerpo con vida vamos a hablar de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, reproducción asistida y, por supuesto, de sexualidad. Así que prestad mucha atención. Los métodos anticonceptivos son herramientas que nos permiten tomar decisiones informadas sobre nuestra sexualidad, evitando embarazos no deseados y protegiéndonos de las ETS, es decir, de las enfermedades de transmisión sexual. Se clasifican según su eficacia y su mecanismo de acción. Los métodos muy eficaces son aquellos eficaces en impedir el embarazo en un porcentaje mayor al 99%. Existen distintos métodos. Los dispositivos intrauterinos, o sea, lo que comúnmente conocemos como DIU, son pequeños dispositivos que se insertan en el útero por un profesional sanitario. Existen dos tipos, el DIU de cobre, que libera iones de cobre que impiden el movimiento de los espermatozoides, y el DIU hormonal, que libera progestágeno, que lo que hace es espesar el moco cervical e impedir la ovulación. Duran de 3 a 10 años dependiendo del tipo. Después pues hay que volver a que el sanitario pues te lo extraiga y te lo cambie o se decide lo que sea. El implante subcutáneo es una varilla pequeña y flexible que se coloca debajo de la piel del brazo y libera progestágeno, que lo que hacía, recordad, era espesar el moco cervical. Eso impide que los espermatozoides avancen y por lo tanto se impide que se produzca la fecundación y también impide la ovulación. Dura 3 años. La esterilización, o sea, la ligadura de trompas en las mujeres o la vasectomía en los hombres, son procedimientos quirúrgicos permanentes que impiden que el paso de los óvulos y los espermatozoides. En la ligadura de trompas se bloquean las trompas de falopio en la mujer y claro, si se bloquean las trompas, pues no hay fecundación posible. En la vasectomía se bloquean los conductos deferentes del hombre y por lo tanto no va a salir semen pero que no lleva espermatozoides, por lo tanto tampoco se puede producir la fecundación. Pasemos a los métodos eficaces del 90 al 99%. Bueno, como veis siguen siendo muy eficaces, pero no tanto como más del 99%. Entre estos métodos vamos a encontrar la píldora anticonceptiva. Son pastillas que contienen hormonas estrógeno y progestágeno, que impiden la ovulación. Se toma una pastilla al día siempre a la misma hora. Existen distintos tipos, píldoras combinadas que llevan estrógeno y progestágeno y píldoras solo de progestágeno. El anillo vaginal, otra opción, es un anillo flexible que se inserta en la vagina y libera hormonas, las mismas de antes, estrógeno y progestágeno. Se usa durante 3 semanas y se retira durante una semana, que es cuando baja la regla. Esa regla que no es no lleva óvulo, ¿vale? En realidad el anillo vaginal pues es lo mismo que la píldora, solamente que la píldora la tienes que ingerir día a día y el anillo vaginal te lo pones durante 3 semanas y después te lo quitas, más cómodo, pero el mismo funcionamiento. El parche transdérmico es un parche que se pega en la piel y libera hormonas, estrógeno y progestágeno, o sea, es otra variante de lo mismo, ¿vale? Se usa durante 3 semanas, igual que el anillo vaginal, y se retira durante una semana, que es cuando pues, se produce ese sangrado. Y, por último, la inyección hormonal, que se trata de una inyección intramuscular de progestágeno que se administra cada 3 meses, ¿vale? Como veis, todos estos métodos están basados en las hormonas que van a impedir la ovulación, ¿vale? Y son, por lo tanto, métodos anticonceptivos que tiene que ponerse la mujer. Pasamos a métodos menos eficaces, o sea, menos del 90% de eficacia. Para empezar, el preservativo, el condón. Es una funda de látex o poliuretano, que se coloca en el pene durante la relación sexual, cuando el pene está erecto. Es un método muy accesible y económico. El único inconveniente que tiene es que hay que esperar a que el pene esté erecto y en ese momento pues parar la relación para
ponerse, ¿no? Impide el paso de los espermatozoides y además es el único método anticonceptivo que no solamente protege del embarazo no deseado, sino que también protege contra las ETS, contra las enfermedades de transmisión sexual. También existen preservativos femeninos. Los preservativos femeninos se colocan en la vagina de la mujer. Tiene la ventaja de que se puede poner mucho antes de mantener la relación sexual, aunque es más aparatoso, más costoso y menos accesible. No es tan fácil de encontrar como un preservativo masculino, que incluso hay máquinas expendedoras. Esto hay que comprarlo en la farmacia. El diafragma es otro método con una eficacia de menos del 90% para evitar el embarazo no deseado, pero en este caso no sirve, ya os digo que solamente el condón sirve para protegernos de las enfermedades de transmisión sexual. El diafragma es una copa de silicona que se coloca en la vagina y cubre el cuello uterino. Se usa junto con espermicidas y los espermicidas son unas sustancias químicas que matan a los espermatozoides. Se presentan en forma de cremas, geles, óvulos o espumas. Y bueno, otro método para nada muy eficaz son los métodos naturales. Se basan en la identificación de los días fértiles del ciclo menstrual y la abstinencia durante esos días. O sea, si no me quiero quedar embarazada, yo controlo cuáles son mis días fértiles y esos días pues no tengo relaciones. Ejemplos de métodos naturales. El método del calendario o método Ogino-Naus. Se basa en calcular los días fértiles del ciclo menstrual restando 18 días al ciclo más corto y 11 días al ciclo más largo. Por ejemplo, si los ciclos varían entre 26 y 30 días, los días fértiles serían del 8 al 19. ¿Limitaciones? Pues bueno, esto solamente lo podría hacer una mujer que tiene ciclos muy regulares y no tiene en cuenta las variaciones individuales. Se basa en medir la temperatura corporal de cada mañana antes de levantarse. Después de la ovulación, la temperatura aumenta ligeramente, entre 0,2 y 0,5 grados centígrados. Se consideran días fértiles los días anteriores y los días posteriores al aumento de la temperatura. Las limitaciones, la temperatura puede verse afectada por otros factores, enfermedad, estrés, etcétera. O sea, aquí os he dicho, pues eso, el método del calendario, el método Ogino, el método de la temperatura. Bueno, como veis, a ver, los métodos naturales, ahora sigo contando, pero los métodos naturales hoy en día no tienen mucho sentido, ¿vale? Porque, claro, antes de existir todos los métodos anticonceptivos que tenemos ahora, pues claro, de alguna manera la mujer tenía que controlar si no quería quedarse embarazada, cuando podía y cuando no podía tener relaciones, pero hoy en día todos estos métodos están obsoletos. Están obsoletos porque no son lo mejor, lo más prudente. Pero bueno, sigamos por lo menos nombrando los que nos suenen. El método del moco cervical o Billings se basa en observar los cambios del moco cervical a lo largo del ciclo. Durante los días fértiles, el moco se vuelve más abundante, transparente y elástico, similar a la clara del huevo. Se consideran días fértiles los días en el que el moco tiene estas características. Limitaciones, pues lo mismo, también se requiere experiencia para identificar los cambios en la fluidez del moco. Y bueno, esto seguro que lo conocéis mucho, el coito interrumpido, o sea, la marcha atrás. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. En limitaciones, pues que requiere un gran control por parte del hombre y no evita para nada la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Además, el líquido preseminal antes de la eyaculación, ¿vale? Puede contener espermatozoides, una concentración más baja, pero que te puedes quedar embarazada igualmente. Es importante destacar, como os decía, que estos métodos naturales requieren un alto grado de compromiso y autoconocimiento, y su eficacia es menor en comparación con los métodos anticonceptivos modernos, mucho menor. Además, ninguno de estos métodos, como decía, protege contra las ETS. Los métodos anticonceptivos también los podríamos clasificar en métodos naturales, que son todo esto de los que ya he hablado, y los métodos artificiales. Los métodos naturales, pues como veis, se basan en la observación del ciclo menstrual y la abstinencia durante esos días fértiles.
no implican el uso de ningún dispositivo ni ninguna sustancia química, ni ninguna intervención quirúrgica. En fin, lo que he explicado antes, pero no son nada recomendables, ¿vale? Porque no son nada fiables. Y los métodos artificiales, pues ya habéis visto que pueden ser físicos o químicos o quirúrgicos. Los físicos son los que suponen una barrera mecánica e impiden que los espermatozoides puedan llegar a las trompas de falopio para fecundar. Y son el preservativo, el diafragma o el DIU. Los químicos, pues son la píldora, los espermicidas, el parche, las inyecciones, el anillo, el implante. Y los quirúrgicos, pues la ligadura de trompa y la vasectomía. De todos ellos ya os he hablado. Recordad que el preservativo es vuestro gran aliado para una sexualidad segura. Por ejemplo, si una pareja joven decide iniciar su vida sexual, el preservativo es una excelente opción, ya que protege tanto del embarazo como de las ETS. Si una mujer busca un método de larga duración y alta eficacia, ya con una pareja estable y demás, entonces pues a lo mejor es mejor optar por el DIU o el implante, que serán más adecuados, pero solo como métodos para evitar el embarazo, no para evitar las enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Por cierto, he usado tanto la palabra ETS como a veces también la palabra ITS. ¿Significa lo mismo? Bueno, las siglas ITS o ETS son las siglas que sirven para lo que llamamos infecciones, en el caso de I, y enfermedades, en el caso de E, de transmisión sexual. No importa, por lo tanto, que usemos el término ITS o que usemos el término ETS, ya que una enfermedad de transmisión sexual es en realidad una infección, está producida por bacterias, por virus o por otros microorganismos que se transmiten durante las relaciones sexuales. En la última década han aumentado mucho entre los adolescentes debido a diversos factores, entre los que puedo citaros varios. Para empezar, ha disminuido la percepción de riesgo. Muchos adolescentes subestimáis la probabilidad de contraer una ITS pensando que a vosotros no os va a pasar. Esta falsa sensación de seguridad puede llevar a prácticas sexuales de riesgo, como no usar el preservativo o tener múltiples parejas sexuales. Por otro lado, la falta de información precisa y actualizada sobre las ETS también contribuye a esta disminución de percepción del riesgo. Otro factor son las nuevas conductas sexuales. El auge de las redes sociales y las aplicaciones de cita han facilitado el contacto entre personas y ha aumentado la frecuencia de las relaciones sexuales casuales. La normalización de ciertas prácticas sexuales, como el sexo oral, que antes se consideraban de menor riesgo, también ha contribuido al aumento de las ETS, ya que algunas infecciones pueden transmitirse por esta vía. El consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas que pueden reducir la capacidad de juicio y aumentar la probabilidad de mantener relaciones sexuales de riesgo. Y bueno, otro factor muy importante es la falta de educación sexual integral. La educación sexual juega un papel fundamental en la prevención de las ETS. Sin embargo, en muchos casos, la educación sexual que reciben los adolescentes es insuficiente o inadecuada. Una educación sexual integral debe abordar no solo los aspectos biológicos de la sexualidad, sino también los aspectos emocionales, sociales y éticos. Es fundamental que los adolescentes recibáis información clara y precisa sobre las ETS, sus vías de transmisión, sus síntomas, sus consecuencias, así como sobre los métodos de prevención disponibles. Un factor más que influye en el auge de las ETS entre adolescentes es la dificultad de acceso a los servicios de salud sexual. En algunos casos, los adolescentes podéis tener dificultades para acceder a los servicios de salud sexual, ya sea por falta de información, por miedo a ser juzgados o por barreras económicas. Es fundamental garantizar que podáis tener acceso a servicios de salud sexual confidenciales y accesibles, donde podáis recibir información, asesoramiento y pruebas de detección de ETS. Acudir a la enfermera del centro, a Forma Joven u a otros programas similares es una opción que debéis animaros a utilizar. Es crucial que toméis conciencia de los riesgos asociados a las ETS y que adoptéis prácticas sexuales seguras para proteger vuestra salud, tanto si ya las mantenéis como para prepararos para cuando las tengáis. Es por eso que como profesora de biología implicada en vuestra educación sexual os estoy hablando de todo esto. Ya que os he contado lo que son las ETS
y que os he dejado claro que es cosa de todos protegerse, voy a ir explicando algunas de estas enfermedades más relevantes. Las ETS las podemos clasificar según el microorganismo que las produce. Así, hablaremos de ETS bacterianas, víricas, micóticas, etc. Empiezo por las bacterianas, o sea, producidas por bacterias, por lo que se tratan con antibióticos. La clamidia, producida por Clamidia trachomatis. Los síntomas. En mujeres puede causar flujo vaginal anormal, dolor al orinar y sangrado entre periodos. En hombres puede causar secreción del pene y dolor al orinar. La gonorrea, producida por Neisseria gonorrhoeae. Síntomas similares a la clamidia, pero pueden ser más intensos. La sífilis, producida por Treponema pallidum. Los síntomas. Se divide en etapas. La primera etapa causa una úlcera indolora en los genitales. La segunda etapa causa erupción cutánea y otros síntomas. La tercera etapa puede causar daño grave a órganos internos. Y ahora paso a las ETS víricas, es decir, las que están producidas por virus, o sea, que no las vamos a poder tratar con antibióticos. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, que es un retrovirus. Los síntomas. Puede causar síntomas similares a la gripe al principio, pero luego puede no causar síntomas durante años. El VIH debilita el sistema inmunitario y puede llevar al SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, es ya cuando la enfermedad da la cara. Tratamiento. Se usan medicamentos antirretrovirales. El herpes genital o virus del herpes simple. Los síntomas son ampollas dolorosas en los genitales. Tratamiento. Medicamentos antivirales. Virus del papiloma humano o VPH. Los síntomas pueden causar verrugas genitales o cáncer de cuello del útero. Tratamiento. No hay cura, pero existen vacunas para prevenir la infección. Y por último, veamos un ejemplo de ETS micótica, es decir, causada por un hongo. La candidiasis, que está producida por el hongo Candida albicans. Síntomas. Picazón, ardor y enrojecimiento en el área genital. Flujo vaginal espeso y blanco. Tratamiento. Pues usaremos medicamentos antimicóticos o antifúngicos. Muchas ETS no tienen síntomas, son asintomáticas. Es decir, como digo, no presentan síntomas, lo que aumenta el riesgo de transmisión, ya que la persona infectada no es consciente de que lo está. La mejor forma de prevención es usar siempre preservativo y hacerse revisiones periódicas. No os la juguéis, vuestra salud es lo primero. Además de las ETS, existe otro problema relacionado con la reproducción. Me estoy refiriendo a la incapacidad de tener hijos de manera natural, ya sea por problemas de salud reproductiva relacionados con la esterilidad tanto en hombres como en mujeres, o bien en el caso de mujeres que no tienen o no quieren tener una pareja sexual, pero sí desean concebir. Así que muchas parejas y personas solteras se enfrentan a estos problemas. Las técnicas de reproducción asistida, TRA, ofrecen una esperanza para estas personas. Algunas técnicas de reproducción asistida son la inseminación artificial, IA, que no es inteligencia artificial, igual que tened cuidado que las siglas son las mismas, ¿vale? La inseminación artificial. En este caso, se selecciona y concentra el semen del hombre y se introduce en el útero de la mujer durante la ovulación. Puede usarse semen de la pareja o de un donante. La fecundación in vitro, FIV. En este caso, se extraen óvulos de la mujer y se fecundan con espermatozoides en el laboratorio, fuera del cuerpo de la mujer, en un tubo de ensayo, vaya. Por eso se llama in vitro a esta técnica. Los embriones resultantes se transfieren al útero de la mujer. Puede usarse semen y óvulos de la pareja o de donantes. La ovodonación es un caso de fecundación in vitro en el que una donante cede sus óvulos para que sean fecundados con el esperma de la pareja de la mujer receptora y
o de un donante de esperma, para posteriormente ser implantados en el útero de la mujer receptora. O sea, la mujer donante dona su óvulo, ese óvulo es fecundado in vitro y después se le introduce a la mujer receptora, a la que quiere tener el hijo. Y bueno, la gestación subrogada, donde una mujer gesta el embrión de otra persona o pareja. Esta técnica no está permitida en España. En España, la ley permite las técnicas de reproducción asistida a parejas heterosexuales y mujeres solteras, pero existen debates éticos sobre la donación de gametos y la gestación subrogada. La ciencia nos abre puertas, pero debemos reflexionar sobre sus límites. Vamos llegando al final de nuestra serie sobre la reproducción humana, pero no puedo acabar sin hablar un poco más sobre algunos conceptos sobre la sexualidad. La OMS define la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida. Va mucho más allá del sexo biológico, abarcando la identidad de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Es crucial distinguir entre reproducción y sexualidad. La reproducción es el proceso biológico que permite la creación de nuevos individuos, mientras que la sexualidad es una dimensión mucho más amplia que incluye cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y cómo expresamos nuestro deseo y afecto. En clase trabajaremos estas dimensiones de la sexualidad con algunas dinámicas que nos servirán para debatir sobre estas cuestiones. La sexualidad tiene múltiples componentes. Un componente biológico, relacionado con nuestros cuerpos y hormonas. De todo eso ya hemos hablado en los capítulos anteriores. Un componente psicológico, relacionado con nuestras emociones, pensamientos y fantasías. Y un componente social, relacionado con nuestras relaciones, valores y normas culturales. Resumiendo lo anterior, expresamos nuestra sexualidad de muchas formas, a través de nuestras palabras, de gestos, de caricias, de besos y no solo a través de las relaciones sexuales. Influyen en la sexualidad factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Así que ya veis, el sexo es mucho más que tener una relación sexual. Aunque hablando de esto, ¿qué se considera una relación sexual? Una relación sexual es toda forma de intimidad sexual, incluyendo el sexo oral, anal y vaginal, así como el contacto íntimo y el intercambio de fluidos corporales. Igual que hemos distinguido entre reproducción y sexualidad, debemos distinguir entre salud sexual y salud reproductiva. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. La salud reproductiva, en cambio, se centra en la capacidad de tener hijos. A vuestra edad, la salud reproductiva no os preocupa nada. Sin embargo, la salud sexual cobra o debe cobrar mucha importancia, ya que es ahora cuando empieza a despertar vuestra sexualidad. Por eso, sin ánimo de hacer una lista muy larga, voy a dejaros unos cuantos consejos que me parecen vitales para mantener una buena salud sexual. Mantener una buena comunicación abierta y honesta con vuestra pareja. Siempre debe haber un consentimiento mutuo en todas las actividades sexuales. Usad siempre el preservativo para prevenir las ETS. No seáis de esos que piensan que a vosotros nos puede pasar y haceros revisiones médicas periódicas. Informaros de forma precisa y actualizada sobre sexualidad, acudiendo a fuentes adecuadas. Es fundamental obtener información sobre sexualidad de fuentes fiables, profesionales de la salud, educadores, libros y páginas web especializadas. Las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también de desinformación, ya que a menudo presentan imágenes distorsionadas y poco realistas de la sexualidad, perpetúan roles machistas y erotizan conductas violentas. Así que mejor hablar con profesionales de la salud, profesores o adultos de confianza que puedan ayudarte a resolver tus dudas y a tomar decisiones responsables sobre tu sexualidad.
Ya os he comentado en clase algunos de estos aspectos y seguiremos realizando dinámicas para trabajar la dimensión más emocional. Pero para abrir boca, os voy a hacer ahora un cuestionario. Tal vez os apetezca reuniros y discutir sobre lo que pensáis al respecto, o incluso comentarlo con vuestros padres. ¿Jugáis? Vamos allá. Primero, ¿qué harías si tu pareja te presionara para tener relaciones sexuales cuando no te sientes preparado? A. Acceder para no perder a tu pareja. B. Explicar tus sentimientos y negarte. C. Buscar ayuda de un adulto de confianza. 2. ¿Qué opinas sobre el envío de fotos íntimas a través del móvil? A. ¿Es algo normal y divertido? B. ¿Es arriesgado y puede tener consecuencias negativas? C. Depende de la confianza que tengas con la persona. 3. Un amigo te confiesa que cree que puede tener una ETS. ¿Qué le aconsejarías? A. Que no se preocupe, seguro que no es nada. B. Que vaya al médico lo antes posible para hacerse una revisión. C. Que busque información en Internet para autodiagnosticarse. Y 4. ¿Qué opinas sobre las representaciones de la sexualidad en las redes sociales? A. ¿Son realistas y educativas? B. ¿Son irreales y pueden generar expectativas poco saludables? C. Depende del tipo de contenido. Bueno, si habéis contestado a la mayor parte del cuestionario la respuesta B, entonces que lo tenéis bastante claro en vuestras cabezas. Si no es así, por favor, prestad mucha atención en clase, volver a escuchar el podcast, ¿vale? Y hablar con vuestros padres o con cualquier adulto que os sea de confianza y que os pueda ayudar con las respuestas, ¿vale? Muy bien, corazones, os dejo que penséis un poco más en esto y espero que esta serie de capítulos os haya sido útil para comprender mejor la reproducción humana y la sexualidad. Recordad que vuestra salud y bienestar son lo más importante. Tengo que deciros que este es el último capítulo de Ecos de un cuerpo con vida. Ha sido un gustazo elaborar este material de contenido biológico para vosotros con el que hemos viajado por el cuerpo humano. Pero aquí no se acaba todo. Espero que también escuchéis mi próximo proyecto, Ecos de un planeta con vida. Hasta entonces, estudiad bien.